Hola, buenas tardes. Esto es Ciudad Abierta, un espacio en el que todas las personas tienen voz. Una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Hoy hablaremos del Día de la Cero Discriminación, a propósito de que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó su conmemoración el día 1 de marzo. Pues sí, doctor, y mira, nadie debe ser discriminado, incluyendo a quienes padecen alguna enfermedad. Por eso iniciaremos dándole un panorama de la atención del VIH de México con Patricia Uribe Zúñiga, directora general del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y del SIDA, el CENSIDA. Por otro lado, Rodrigo Moreno Mendoza, secretario general y cofundador de la Fundación México Vivo, nos hablará de la importancia de la salud sexual. Y como cada semana, la visión más allá de nuestro territorio con Luis Hidalgo, encargado de asuntos internacionales del COPRED y la agenda internacional, por supuesto. Por supuesto, también acompañados de la conducción de una experta en temas de diversidad e igualdad, Jacqueline Loaz Tapia, presidenta del COPRED. Hola, Jackie, pues, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy guapetona. Nuevamente, hombre. Traemos nuevo look. ¿Qué te puedo decir? Tratando de cambiarnos. Oye, pues otro miércoles aquí, hablando de estos temas importantes, y además me da mucho gusto porque hablar de la cero discriminación es hablar de un tema que creo que durante muchos años, y ya la experta y el experto que estaremos conversando el día de hoy, nos hablará de todo esto que significa y que significó en su momento el VIH-Sida. Sí, que fue un boom al que asustó a muchísima gente porque había tan poca información que teníamos miedo hasta de ir al dentista porque pensábamos que nos podíamos contagiar. Claro, sí, ¿no? y había... Entre otras cosas. Entre muchas cosas había una serie de mala información. Se empezaron a construir en ese momento prejuicios y estigmas. Historias que hasta la fecha, desafortunadamente, cada vez menos, tenemos que decirlo, pero también es cierto que todavía persiste esta idea de si alguien tiene VIH, te puede pasar a ti, en fin, ¿no? Cuando, pues, hoy por hoy sabemos que la transmisión del VIH-Sida está muy focalizada. Hay muchas acciones de las que vamos a hablar hoy sobre cómo prevenir, de cómo evitarla, cómo identificarla. Todo lo que hemos avanzado, pero también todo lo que no hemos avanzado, ¿no? Porque creo que hemos perdido también esta información. Necesitamos tener mucha más información circulando, mucha más información para la protección sexual también, porque no es nada más el VIH, es también las otras enfermedades o el embarazo. Así es, la transmisión a las personas. Y sí se ha dejado. En un principio sí hubo también un boom de información y hemos dejado esa información, y yo creo que es buen momento para también poner un acento en estos temas, ¿no? Mira, indiscutiblemente, y además es también pues invitar a las personas jóvenes que nos están viendo el día de hoy, que hoy esta semana es un muy buen pretexto para irse a hacer la prueba. Y yo digo incluso írsela a hacer en familia, si quieres, o írsela a hacer con un grupo de amigas o de amigos, porque luego hay resistencia, hay miedos. A ver, sí, imagínate que te hagas la prueba. A ver, cuando yo me tuve que hacer la prueba del SIDA porque me iban a operar de X cosa, no dices, bueno, ¿y qué tal si me la contagiaron porque saludé a fulano, saludé a perengano, o fui al dentista, o fui al médico? Entonces, claro que te daba terror, ¿no? Claro. Te digo, afortunadamente hemos como avanzado con información suficiente de cómo es la transmisión, cómo se puede evitar, pero la importancia sí de hacerse la prueba. Yo los invito a que se la hagan. En la Ciudad de México, afortunadamente, hay muchos lugares en donde ustedes pueden ir a hacerse la prueba. Es gratuita, vayan en familia. Yo así lo hice
fuimos la familia completa, porque además me parece que es un ejercicio que no solamente hay que focalizarlo, que pasa con los jóvenes o con las personas de la diversidad sexual. Desafortunadamente, si no hay las precauciones necesarias, pues podemos estar frente a poder tener la transmisión. ¿Ha crecido? Pues mira, yo creo que esas son parte de las respuestas que tendremos el día de hoy. A mí me parece que se han hecho ejercicios importantes, los cuales nos han llevado a tenerla muy focalizada, muy controlada, pero también por ahí ya nos dirán que hay algunos grupos de población en donde se han vuelto o se han vuelto un poco más sensibles. Quizá las mujeres heterosexuales, si el esposo con la pareja no hay la precaución necesaria, en fin, hay grupos donde se han vuelto un poco más vulnerables en este ejercicio. Hay que seguirnos cuidando, es una verdad, es una realidad que está ahí. Sí tenemos excelentes servicios de salud, pero no hay necesidad de llegar a ellos si estamos bien informadas y bien informados, ¿no? Así es, y saber si los chicos son responsables o no. Y bueno, y también hablar de discriminación, porque todavía hay muchas empresas que piden los exámenes médicos. ¿Eso está mal? Está prohibido. Está prohibido, sí, pero lo siguen haciendo. Claro, y yo sí los invito a que los denunciemos. Si tú vas a pedir un trabajo o vas a entrar a una escuela y de repente te piden, así como piden la prueba de embarazo, requisito. Hay quienes piden los resultados del examen de VIH. No, es una decisión personal que tú te la vas a hacer, pero no puede estar supeditado a que te contraten o no. Porque tu capacidad laboral, el saber o no desempeñar un puesto, no cruza necesariamente por tu condición de salud. Y además, el resguardar tu información de salud, pues es un derecho. Claro, nosotros tenemos ese derecho a reservarnos y a saber con quién lo comparto y bajo qué circunstancias comparto mi condición de salud. Pero no puede ser que haya empresas en donde lo piden. Y en verdad, denunciémosla, porque si no lo hacemos, entonces la siguen solicitando y pues muchas personas se quedarán sin empleo o lo que es peor, se les contratará, se divulgará en el espacio laboral y entonces van a empezar a construirse estigmas y prejuicios. Hay que trabajar mucho con esto indiscutiblemente, pero por eso hoy el día de la cero discriminación, de eso se trata, cero discriminación a las personas que tienen VIH-Sida. Ese es el tema del día de hoy, así que... Pues yo creo que es muy interesante porque estamos poniendo el acento y el dedo en la llaga y el acento y en el renglón preciso, ¿no? Claro, y además recordar que no solamente es un tema de personas jóvenes, pero pues ahora es un tema de todos. Los queremos invitar a ver el siguiente video relacionado justamente con una clínica que atiende a personas con VIH. En México, la epidemia del VIH-Sida es uno de los mayores retos de salud pública. La principal forma de transmisión son las relaciones sexuales sin el uso correcto del condón. La Ciudad de México no es ajena al desafío de atender y controlar esta infección. A nivel nacional, casi la mitad de las detecciones del VIH se realizan de manera tardía. En la Ciudad de México, esa proporción se redujo gracias al programa de atención gratuita y universal que amplió la disponibilidad de pruebas de detección. El diagnóstico oportuno y el apego al tratamiento ofrecen a las personas con infección por VIH un pronóstico de vida prácticamente igual al de quienes no viven con el virus. De ahí la importancia de facilitar el diagnóstico y la incorporación de personas con VIH al tratamiento con antirretrovirales. Hacer frente a la epidemia en esta, una ciudad de ciudades, no es tarea sencilla.
Vivimos en el área demográfica más grande del país, donde las poblaciones que son clave para el control de la epidemia requieren ser integradas de manera temprana a una atención cálida y efectiva. Es importante implementar estrategias de detección específicas que lleguen a esas poblaciones clave, tales como hombres trabajadores sexuales, mujeres transgénero, hombres que tienen sexo con hombres y otras más. Estamos platicando con Jacqueline Loas y le preguntaba, bueno, ¿cuántos años ya tiene el surgimiento de esta terrible pandemia? ¿30 años? Yo recuerdo que más o menos el primer caso, habrá que preguntarle ahorita a nuestras expertas, se identificó más o menos hace 30 años. Pero bueno, y a partir de ese momento hay que recordar que además cuando se identifica, empieza una negación. De hecho, en Estados Unidos empieza una negación a la existencia de esta condición de salud. No se da la atención necesaria. Incluso aquí en México, por ahí, recordábamos también que en ese momento quien estaba al frente de la Secretaría de Salud también dijo que había apenas unos 10 casos, pero que no era un problema de México, sino de Estados Unidos. En fin, había mucha resistencia. ¿Es una condición, Jackie, o es una enfermedad? Es una enfermedad, ¿no? Bueno, claro, tienes el virus. Exacto. Tienes el virus y eso te coloca en una condición de salud determinada. Sí, bueno. ¿No? Y además, bueno, ya nos explicarán también en un momento más que no todas las personas reaccionan de la misma manera cuando se les transmite el virus. Hay gente que es nada más portador y hay gente que sí tiene el Claro, y entonces VIH. también la manera de que brinque y se dé esta información clara a quién es el portador. Lo que sí es importante es saber que en la Ciudad de México, en la Clínica Condesa y en algunos otros centros de salud que tenemos, tú puedes recurrir, tú puedes ir ahí, te hacen la prueba, el medicamento es gratuito y te van acompañando y va habiendo un seguimiento importante. Es decir, si tú te revisas, si tú te atiendes, seguramente tu condición de vida, tu situación frente a a que se te haya transmitido el virus, no necesariamente tiene que terminar en una tragedia como se tiene esta idea o se pensaba como era hace antes. algunos años o como era antes. Como en Hoy el por hoy, principio que no se Exactamente. conocía, ahora hay muchos medicamentos, se ha investigado muchísimo y cada vez puede controlar. gente se controla y la calidad de vida dura muchísimo más, ya es mucho mejor la calidad de vida. la calidad de vida. la calidad de vida y sobre todo, bueno, pues que el resto de las personas aprendamos a dar un trato igualitario, a no discriminar, a saber que pues más allá de tener VIH, pues las personas tenemos derechos, tenemos obligaciones y el gobierno y los estados pues estamos obligadas y obligados a garantizar la condición de salud, la situación de salud. Bueno, pues vamos a un corte. Vamos a hacer una pausa y regresamos ya con los especialistas. Ahorita regresamos, está muy interesante el programa. Estamos en Ciudad Abierta, un espacio en el que todos tienen un lugar especial. El tema de hoy, la atención del VIH en México.
Las instancias correspondientes, los especialistas, bueno, pues contamos con la presencia de varios de ellos y en este momento tenemos a Patricia Uribe Zúñiga, directora general del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH, del SIDA. Se llama el CENSIDA. Su actividad profesional está enfocada a la infección por VIH y otros temas de salud sexual y reproductiva, la igualdad de género en salud y los derechos sexuales y reproductivos. También ha publicado diversos artículos y libros relacionados con la salud reproductiva, infecciones de transmisión sexual, VIH y SIDA. Ella es egresada de la carrera de medicina y cuenta con un diplomado en alta dirección por el IPADE en epidemiología aplicada, visión estratégica, negociación, derecho administrativo y administración pública. Ya está con nuestra querida Jacqueline Loaz del otro lado del estudio. Muchísimas gracias, Jazz. Patricia, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. Gracias por invitarme. ¿Qué es el Día de la Cero Discriminación? Bueno, la Cero Discriminación decidió UNOCIDA establecerlo porque la principal barrera para que realmente avancemos más en lograr detener la epidemia del SIDA se debe a la discriminación no solo hacia las personas con VIH-SIDA, sino también a las poblaciones que han sido más afectadas. O sea, la discriminación hacia las personas gay, hacia las lesbianas, hacia las personas trans. Discriminamos, vivimos una cultura muy discriminatoria y también discriminamos a los jóvenes, a los adolescentes. Entonces, toda esta discriminación es la barrera fundamental para que logremos detener. Tú sabes que hay la meta de detener la epidemia para el 2030. Que ya no haya una generación nueva que se esté infectando por esta enfermedad y es posible lograrlo si identificamos a todas las personas que en este momento ya están infectadas, las llevamos a tratamiento y las llevamos a que sean indetectables. Tú sabes que el tratamiento, claro, hace rato lo comentaban, es gratuito, entonces no hay que tener miedo, efectivamente, como también lo comentabas, hacerse la prueba. Y si logramos que tomes el tratamiento adecuado y te llevemos indetectable, ya no transmites el virus. Las personas, el tratamiento también es prevención, es la manera más efectiva de prevenir la transmisión. Una persona que está tomando tratamiento ya no transmite ni a su pareja sexual la infección, por eso es tan importante detectarlos, promover que se hagan la prueba, que lleguen a los servicios y se les dé el tratamiento adecuado y que los llevemos a indetectables. En promedio tardamos 6 meses en llevarlos a indetectables a una persona que está tomando el tratamiento adecuado, pero para que tengan la confianza de ir con nosotros, tenemos que garantizar y tener servicios amigables, claro, que no discriminan, etcétera. Sí, es decir, hay que motivar a que te hagas la prueba, que te sientas segura y seguro en el entorno, que tomes tu medicamento y que llegues a esta condición de 6 meses. ¿Me puedes volver a decir el término? Indetectable. ¿Qué significa indetectable? Significa que te hacen una prueba que mide qué cantidad de virus tienes en la sangre y prácticamente no lo pueden detectar. Las copias del virus son tan poquitas que no se pueden detectar, eso quiere decir, son tan bajas. Si tú tienes menos de 1000 copias en promedio en la sangre, ya no transmites el virus y se le llama indetectable a partir de 1000. Tú tienes 1000 copias o menos, eres indetectable. Sigue estando el virus dentro de tu cuerpo, metido en las células y en reservorios. Por eso no se dice que te curamos con el tratamiento. Claro. Pero llegas a unos niveles tan bajos que ya no puedes transmitirlo. Y que no lo transmites. Para el público que nos está mirando el día de hoy, ¿qué es un virus y qué hace este virus? Mira, este virus lo que tiene, la infección por este virus que se llama VIH, antes era una enfermedad mortal, ya no lo es. Ahora se ha convertido en una enfermedad crónica. El virus, casi todos los virus, si tú recuerdas enfermedades virales, no tenemos medicamentos muy efectivos para matar a los virus. Tenemos para matar a las bacterias. Los virus son agentes infecciosos mucho más pequeños y que una bacteria, que un parásito. Y
para sobrevivir no puede hacerlo solo fuera de una célula. Tiene que meterse y ocupa el aparato de la célula para poder sobrevivir. El virus que causa el SIDA y la infección por VIH se mete en el núcleo de la célula, mete su material genético y está ordenándole a una serie de células a las que nos defienden, que produzca mayor cantidad, ocupa a las células que nos defienden, los linfocitos, los ocupa para estarse replicando. Solo no lo puede hacer. Si yo dejo virus en una superficie inerte, el virus del SIDA, se muere. Por Necesita eso, estar adentro de una célula para sobrevivir. Por eso, para transmitírtelo, tiene que ser a través de un líquido corporal que traiga células, ya sea la sangre, ya sean las secreciones sexuales o la leche materna. Pero no puedo transmitírtelo de otra manera. ¿La saliva no? No. ¿Por qué no? Porque no tiene las células, no tiene células, la suficiente cantidad de células para que traigan la cantidad de virus necesaria. Puede que tú traigas un virus que acaba de replicarse, pero la saliva no tiene células, excepto que sangraras. Lo que se ha comentado es si tú tuvieras un sangrado de la boca, pero es la sangre, no es la saliva. La saliva no trae la cantidad suficiente. Te lo pregunto porque en este ejercicio desafortunado de discriminación a las personas que tienen VIH, se daba por separarles los platos, los cubiertos, ¿no? Entonces, bueno, con lo que tú nos explicas ahora es clarísimo que a través de la saliva no hay manera de que se dé la transmisión. De saludar, de abrazar, de compartir la misma ropa, de compartir la misma alberca, nada de esto es posible. ¿Qué hace Sencida? Mira, Sencida es el área rectora que se encarga de estar definiendo cuáles son los lineamientos, las políticas, la normatividad que se tiene que seguir por todos los servicios del país, particularmente de salud, para contener esta epidemia. Y evidentemente seguimos las recomendaciones internacionales. Sencida forma parte de la Junta de Gobierno a nivel internacional. Entonces nosotros somos los que elaboramos las normas, la guía de manejo de las personas infectadas, la que proponemos recomendaciones de que no sirve de nada criminalizar a las personas con VIH. Entonces somos el área rectora, que tenemos que estar vigilantes, que se cumplan estos criterios establecidos a nivel nacional e internacional para que podamos prevenir la epidemia, atenderla adecuadamente y disminuir la discriminación asociada a este problema. Lo hacemos eso en colaboración con las instancias encargadas de la discriminación, como ustedes, o como CONAPRED, o como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A mí no me gustaría que te fueras sin que nos dijeras cuál es la situación en México ahorita. Hay muchas personas infectadas. ¿Quiénes son y quiénes están en mayor riesgo? Mira, la epidemia en México está concentrada, podemos decir que está controlada, pero de todas maneras seguimos teniendo cada año 12,000 nuevas infecciones. Eso quiere decir diariamente 33 nuevas infecciones. Llegamos a tener en alguna época de la epidemia de México 25,000 cada año. Sí han disminuido, pero 12,000 todavía son muchas, son 33 diarias y el 40% son jóvenes. ¿Quiénes están infectando? Los jóvenes que están iniciando su vida, que no vivieron el boom de la epidemia, que creen que además como ya hay medicamentos que controlan totalmente y logran que tú vivas con la infección sin que se te note nada, en promedio 44 años. Una persona en la actualidad con VIH bien tratada, su sobrevida es 44 años. En 1985 era de 2 años. Qué barbaridad. Ha avanzado muchísimo, pero tienen que tomar de por vida estos medicamentos. No se ha logrado curar, solamente hay un paciente curado en el mundo que tenía una mutación, que al transfundirlo tenía una mutación que protege y no permite la infección por el VIH.
las mujeres nos infectamos más fácil, hay ciertas características dependiendo de quién es penetrado o quién es penetrador, pero la epidemia está concentrada en hombres que tienen sexo con hombres, en personas trans, en personas usuarias de drogas, pero eso no quita que ya el 20% son, por ejemplo, mujeres heterosexuales o el 30% son hombres heterosexuales. Entonces, prácticamente toda persona en México que tiene relaciones sexuales sin protección debería alguna vez en su vida hacerse la prueba y debería siempre que tiene relaciones sexuales protegerse. Las mujeres no perciben el riesgo y no sospechan que pueden estar infectadas. A ella le estamos ofreciendo sistemáticamente la prueba. Perfecto. Porque ellas no van espontáneamente en ciertos servicios, en control prenatal, cuando son violentadas, cuando tienen otra infección de transmisión sexual, etcétera. Pero en México vamos bien, hemos bajado la mortalidad también, pero tenemos varios servicios, mínimo 138 en la Secretaría, muy buenos aquí en la Ciudad de México. Entonces vamos bien, pero de todas formas el ejercicio de la sexualidad no tiene que ver con la educación, con el nivel socioeconómico. Las personas siguen ejerciendo su sexualidad sin protegerse. Patricia, pues muchísimas gracias por haber venido a hablarnos de esto. Hoy no podemos decir que no tenemos la información suficiente. Ahí está, Patricia nos ha hecho un panorama muy amplio. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y pues muchísimas gracias a ustedes. No nos despedimos, regresamos en un momentito más. Muchas gracias. Estamos de regreso en Ciudad Abierta, un espacio en el que todos tienen voz. La importancia de la salud sexual. De eso viene a platicarnos Rodrigo Moeno Mendoza, secretario general y cofundador de la Fundación México Vivo. Ha sido delegado especial de México en reuniones internacionales sobre SIDA, como en la 50ª reunión de ONGs de la ONU en Nueva York. Ha fungido como orador por los derechos humanos, los derechos de la niñez y la juventud en diversos foros de México y el extranjero, y colaborador en la creación de distintas plataformas digitales y programas educativos relacionados con salud sexual. Vamos con él y Jacqueline Loaz Tapia. Muchísimas gracias, doctor Volaski, como siempre. Mi querido Rod, ¿cómo estás? Jackie, gracias por invitarnos. Muy felices de estar con ustedes y con tu audiencia. Pues muchísimas gracias. ¿Y qué es México Vivo? México Vivo es una organización civil que nace en nuestro país por lazos de amor y de fraternidad de personas, ciudadanas, ciudadanos, ocupados en transformar la situación actual de padecimientos en torno a la salud sexual. Tenemos como misión el trabajar para que la población viva la sexualidad con salud y con poder de decisión, cosa que hasta el día de hoy no gran parte de la población logra vivir. ¿Y cómo logras esta parte de toma de decisiones? ¿Cómo educas en materia sexual cuando es un tabú en la sociedad, cuando desafortunadamente nuestros libros de texto no abonan ni lo necesario ni lo suficiente? ¿Cómo cubres este espacio? ¿Qué es lo que hacen? Pues nuestro trabajo comienza escuchando las necesidades de información de las y los jóvenes. Básicamente hacemos talleres desde hace más de 11 años en secundarias, preparatorias y universidades en todo el país, comunidades urbanas, rurales, indígenas, y hemos ido mapeando cuáles son esos temas donde hay ignorancia, donde hay confusión, donde hay tabús. Y de ahí trabajamos pues con los principales pedagogos, pedagogas y expertos en la materia. Trabajamos con la UNAM, con la FEMES, con la AMSAC, para diseñar programas educativos que aborden estas cuestiones que son prioritarias para los jóvenes. Y a la par trabajamos desde el enfoque de salud, con los servicios de salud, para ver realmente también cuáles son los principales padecimientos. Entonces, son programas educativos que escuchan la necesidad de la juventud presente, que incorporan las técnicas más avanzadas educativas y de información para, en un espacio lúdico, recreativo en las escuelas, trabajamos con jóvenes, pero también con sus mamás, con sus papás, traer información que abra diálogos que sanen.
El mayor problema de la sexualidad es que, si bien hablamos mucho de sexo, hablamos muy poco constructivamente de la salud de la sexualidad. Hablamos muy poco de cómo prevenir los temas de la ¿Qué es sexualidad. la salud de la sexualidad? La salud de la sexualidad es que este aspecto fundamental que todas y todos tenemos, la gran mayoría de nosotros venimos de una relación sexual tan natural como eso, y sin embargo no lo hablamos. ¿Y qué pasa? El inicio de la vida sexual, sobre todo en las edades muy tempranas, conlleva grandísimos riesgos. Conlleva el riesgo, por supuesto, de un embarazo no deseado, el riesgo de una infección de transmisión sexual, el riesgo de estar al borde de una situación de violencia, pero también el riesgo de una situación no placentera. Claro. O sea, finalmente la sexualidad tiene este enfoque de que nuestro cuerpo también tenga ese placer. Y lo que pasa es que si empezamos a vivir sin conocer nuestro cuerpo, sin conocer cómo funciona, sin tener un diálogo de consenso de qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer, cómo nos vamos a proteger, pues casi siempre estamos destinados a padecer esa sexualidad. La salud sexual tiene que ver con la salud física, pero también de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y, en el estricto sentido más amplio, también de la sociedad. ¿Qué pasa en una sociedad como la nuestra, que tiene 400,000 embarazos en adolescentes? Claro, Pues no hay recursos ni servicios de educación y salud que alcancen. Y la idea es justamente pues, esa salud física, pero también que la podamos vivir con placer y bienestar. Tú que tienes tanto contacto con las personas jóvenes, ¿qué piensan, qué miran del VIH? ¿Creen que existe o no creen? ¿Se cuidan o no se cuidan? ¿O por qué no se ponen el condón? ¿O qué pasa o qué hay que hacer para que se lo pongan? Hay que hablar de estos temas positivamente, eso es lo primero. O sea, les hemos hablado mucho desde el miedo, de si no usas el condón te vas a morir porque te va a dar VIH. Okay. Entonces hay que hablar más bien de, si usas el condón, vas a poder tener miles de relaciones sexuales más, miles de orgasmos más, sin preocuparte de una enfermedad. Claro. Las jóvenes y los jóvenes de hoy están conscientes de esto, pero es una edad en la que no vemos los riesgos de la vida. Yo siempre les platico a los jóvenes, pues es como cuando sales de la fiesta y agarras el coche borracha o borracho. O sea, el vehículo sirve como tu cuerpo sirve. La probabilidad de que choques es muy alta. Lo mismo pasa en la sexualidad. Si no tengo el instructivo de cómo usarla, si estoy alterado por alcohol o por una droga, la probabilidad de tener un riesgo, una infección, un embarazo es muy alta. Entonces, es el que entiendan que para poder gozar su sexualidad, porque aparte uno cree que en la adolescencia es la plenitud de la sexualidad, y pues les podemos informar que no, se pone mejor todavía a lo largo de la vida, pero para poder llegar a esa etapa, pues hay que cuidarnos en la edad de jóvenes, hay que prevenir. Claro, y seguramente muchas mamás, muchos papás nos están viendo el día de hoy. ¿Qué les dirías sobre la sexualidad de sus hijos? ¿Cómo les dirías la importancia de abordar el tema? Pues así como con nosotros adultos no estuvo nuestra mamá y nuestro papá en el momento en que elegimos tener nuestra primera relación sexual, la práctica sexual es una de nuestras primeras decisiones libres, autónomas, ¿no? Tu mamá y tu papá normalmente no deciden con quién, cuándo, cómo ni dónde. Entonces la van a vivir y ustedes no van a estar ahí para que la vivan. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues como en cualquier campo de batalla, hay que darles las herramientas para cuando lleguen a ese campo lo hagan de la mejor manera. Y al hablar de la mejor manera me refiero a la manera más saludable, a la manera en que construya su vida. La sexualidad construye mucho nuestra vida. La sexualidad puede ir acompañada también de vínculos afectivos, claro, por supuesto. Entonces, tenemos que empoderarles. Hoy en día en Internet uno encuentra mucha información, pero es información que no siempre tiene fuentes confiables, que no tiene fundamento científico, y los jóvenes necesitan orientación de quienes ya pasamos por ahí. Y por el otro lado, mamá y papá, si tú eres joven y nos estás escuchando, quizás no hablan contigo de estos temas porque nadie les habló a ellos, nadie les enseñó, a nuestra generación nadie nos dio temas de educación sexual. Yo me acuerdo perfecto de esta parte que dices, y además en mis tiempos, que fueron hace mucho, nos decían que en la primera relación sexual que tuviéramos no íbamos a quedar embarazadas. Yo no sé de dónde inventaron eso, pero aparte de lo que tú decías, sí es cierto, no porque nosotros no la tuvimos, hay que privarles a nuestras hijas y a nuestros hijos de tenerla. Hay que abrir el diálogo en la familia, pero el diálogo constructivo informado. No el diálogo, como tú dices, de que mi abuelita me dijo que en la primera vez no te puedes embarazar. A ver, vamos por un libro
qué dice la ciencia al respecto y dialoguemos desde información confiable. ¿En dónde pueden encontrar los chicos en México Vivo información, las mamás, los papás? ¿Cómo los podemos contactar? Por supuesto. De entrada, la información. La Ciudad de México hizo esta herramienta que es fundamental. Se llama Por mí, por ti, por todas y todos. Información vital para la salud sexual. La página es saludsexualcdmx.mx. Aquí hay información para toda la familia. Tenemos otro portal también que es Hablemos de Sexo y Amor, www.hablemosdesexo.com. Ahí van a encontrar muchísima información, sobre todo para las y los jóvenes, no desde el enfoque educativo, sino de los temas que a ustedes les interesan, de los temas que están hablando. Y si requieren apoyo en cualquiera de estos temas, tenemos un consultorio en línea 24 horas atendidos por especialistas en www.mexicovivo.org/en línea. Ahí tenemos servicios de salud también, directorios de los servicios de salud sexual a nivel nacional, en todos los estados, y perdiendo el miedo. O sea, la gran invitación aquí es no discriminemos, este día de la no discriminación, información que nos puede salvar la vida. No discriminemos a las organizaciones que ya existimos, como el COPRED, como Fundación México Vivo, el CENSIDA, que existimos para que ese tránsito de su inicio de su vida sexual pues esté lo más protegido posible para que tomen decisiones que construyan y edifiquen en su vida. Y además esta certeza reiterada que les decimos a las y a los jóvenes, pero también a las personas que ya no estamos tan jóvenes, también de hacernos la prueba, ¿no? Yo comentaba hace un momento que ahora vemos el tema de las mujeres heterosexuales que también de repente les transmiten el virus del VIH. Entonces, bueno, es un tema de todas y todos. A mí me encanta este libro que tú traes. ¿Dónde lo podemos conseguir? El libro es de distribución gratuita, lo tiene la Secretaría de Salud, el INJUVE, en la Fundación México Vivo, en diferentes instancias del gobierno de la ciudad, para que lo puedan adquirir. Perdón, ahora que decías esto de las mujeres, no tenemos idea de la magnitud de la epidemia de virus de papiloma humano. Claro. Chicas, señoras, si tienen vida sexual activa, una vez al año el Papa Nicolau, hay que hacerlo desde que iniciamos vida sexual. En todos los diálogos que hemos tenido a lo largo del país, al día de hoy, ya que yo no he conocido una persona que me diga todas mis prácticas sexuales han sido con condón. No existe esa persona. ¿Por qué? O por amor, por descuido, por borrachera. Alguien algún momento no usó un condón. Eso quiere decir que todos hemos estado en riesgo. Claro, en algún momento. ¿Y eso qué quiere decir? Es nada más hacer conciencia del riesgo, no te bloquees al miedo y año con año, una vez al año, hacernos todas las pruebas de infecciones. La mayoría pueden ser curadas, el VIH puede ser tratado, ya la doctora Uribe habló de eso, pero si una vez lo hacemos, cuando encontremos algo, lo atendemos, se controla y podemos seguir. Entonces es bien importante hacer estos chequeos anuales. Pero yo la verdad es que aquí el tiempo se va volando, siempre más con estos temas. Yo te agradezco mucho que hayas venido el día de hoy, porque además eres un experto y además porque siempre has estado ocupado y atendiendo estos temas, y yo te lo agradezco mucho. Y bueno, pues las mamás y los papás y los jóvenes que nos están escuchando el día de hoy y mirando el día de hoy, pues éntrenle sin miedo con nuestra mariposa, claro que sí. Y bueno, invitarles, antes de que se nos acabe el tiempo, a sumarse a la campaña Cero Discriminación, que promovemos muchísimas organizaciones. Esta es una campaña liderada por ONUCIDA y por la señora Castillo, la primera dama de Panamá, con el cual llevamos este mensaje de cero. Respetemos la igualdad que tenemos las y los seres humanos, y que sepan que México Vivo está para ustedes, para servirles, y gracias por el espacio, Jackie, una vez más. Ahí lo tienen. Vamos a un corte y regresamos. A la equidad en todos los sentidos. Mañana, 1 de marzo, Día Internacional de la Cero Discriminación. ¿Cómo surgió? ¿Cómo se conmemora? Luis Hidalgo, colaborador del COPRED, dándonos un panorama al respecto en la agenda internacional. Vamos con ustedes, Luis y Jacqueline.
Muchísimas gracias, doctor Volaski, nuevamente por la presentación. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Jackie, otra vez aquí, de vuelta. Qué bueno, me da muchísimo gusto que nos vengas a visitar. Cero discriminación, ¿qué Sí. es? Mira, la campaña del Día Internacional de Cero Discriminación, como ya mencionaban anteriormente, nace por ONU-SIDA desde el 2013, con el enfoque de divulgar información acerca sobre el SIDA y acerca sobre la discriminación que sufren las personas portadoras del virus. Estas campañas están dedicadas a que las personas puedan tener acceso igualitario a los servicios sin importar su estado de salud. Esta campaña de 2018 está muy interesante porque se va a enfocar en situaciones de la vida diaria. Son imágenes en las que también se lanzan preguntas hacia la población que nos hacen reflexionar sobre si discriminamos o no. Wow, qué Por interesante. ejemplo, tiene frases como, ¿y si la persona a la que le compras vegetales viviera con VIH, seguirías comprándole vegetales? Entonces yo creo que en esta campaña empieza como a hacer esta reflexión sobre la discriminación y los efectos que puede tener. Dentro de esta campaña en 2018 se harán 10 recomendaciones hacia los estados, de las cuales destaca eliminar la discriminación hacia las poblaciones LGBTI, sobre todo en el espacio laboral, y a que el Estado debe combatir la discriminación específicamente en los servicios de salud. Claro, porque cada año la campaña es diferente. Sí, va cambiando un poco y la de este año va enfocado a eso. De manera también más importante, yo quiero resaltar que hace 5 recomendaciones a la ciudadanía. A Cómo ver, la eso es ciudadanía lo que nos toca a puede- nosotros. Exacto, cómo puede la ciudadanía colaborar con la lucha contra la discriminación. Y rescato 2 importantes, que uno es alzar la voz por los derechos de estos grupos que han sido situados en discriminación. Es decir, que nos convirtamos en aliadas y aliados de estos movimientos. Aunque tú no formes parte de Aunque estos no grupos. formes parte de estos grupos. Y la segunda también muy importante, que es denunciar a la discriminación y que, bueno, pues COPED, que es la institución en la Claro. Ciudad de México que lo hace, pues que se acerquen a ella y podamos denunciar estos actos para que se conozcan y podamos prevenir y eliminarla. Sí, parte de lo que decías era en el tema laboral, ¿no? Decías por ahí esta discriminación que se da en lo laboral. ¿Qué ejercicios conocemos en el marco internacional contra la cero discriminación de VIH? Pues acerca de la cero discriminación existe, por ejemplo, las campañas de este día. Muchas empresas se unen también. Ok. O sea, todos podemos ser partícipes. De eso trata el Día de la Internacional de la Cero Discriminación. Todos los sectores, todas las personas podemos ser partícipes de esta lucha contra la discriminación. Específicamente, para cumplir con los objetivos de 2030, tenemos la campaña 90-90-90, que es que para el año 2020 esperamos que el 90% de las personas que viven con VIH sepan su estado serológico, que de estas personas el 90% estén en un tratamiento antirretroviral y que de estas personas el 90% puedan adquirir una carga viral indetectable, como ya nos mencionaron con anterioridad. Fíjate que además lo que me gusta mucho este año es esta parte que me gustaría también que la retomaras, en donde hay una exigibilidad para la ciudadanía, es decir, no solamente es un tema de los estados, ¿no? Claro que no, justo lo mencionan dentro de la campaña, lo dicen como que la discriminación no desaparecerá hasta que no participemos en un esfuerzo colectivo. Y este día se utiliza para eso, para remarcar que todas y todos formamos parte de la lucha contra la discriminación. Y en palabras del director ejecutivo de ONU-SIDA sobre esta campaña, me gustaría recalcar, él menciona que no alcanzaremos la visión que se tiene sobre la salud o ninguno de los objetivos de desarrollo sostenible que tiene la ONU si no confrontamos la discriminación. Entonces creo que esta frase de Michel Sidibe, del director ejecutivo de ONU-SIDA, es muy importante y que recalca esto que mencionas. Pues ahí lo tenemos, esta importancia de recalcar y de reconocernos muchas veces como quienes somos los sujetos que cometemos conductas discriminatorias. Mañana es 1 de marzo, mañana es el Día Internacional de la Cero Discriminación. Yo la verdad es que sí, y los invitaría a esto que nos invita Luis el día de hoy, pues que lo hagamos,
que denunciemos la discriminación, no solamente si somos sujetos, sino si conocemos a alguien que es discriminado. Y además esta parte de preguntarnos, ¿qué harías tú si tu primo, si tu vecino tuviera VIH? ¿Le dejarías de hablar, en verdad? ¿O a tu empleado que lo correrías cuando te enteras que tiene VIH? Estas preguntas me parece que son bien interesantes como estarnoslas haciendo, ¿no? Sí, claro, detonan esto en la ciudadanía, que en la que somos parte todos. Podemos acceder en la página de ONUCIDA a todos esos carteles que contienen estos tipos de preguntas y que creo que es un ejercicio excelente para reflexionar sobre el tema. Pues ahí lo tienen, acciones muy puntuales para este año. La conmemoración de la cero discriminación hacia las personas que tienen VIH. Yo les agradezco, como siempre, el que nos hayan acompañado y nos vemos el próximo miércoles aquí en punto de las 6. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Hemos llegado al final de esta emisión de Ciudad Abierta. Es una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta entonces, muchas gracias. Ciudad Abierta. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presentó El ombligo de la luna, con la receta indicada para la neurona de el Dr. Volavsky y la deliciosa conducción de Yasmín Alessandrini.